En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. La provincia de Cádiz es uno de los muchos escenarios en los que transcurre A 6 pasos de ti, la segunda novela del periodista Fernando Olmeda. Fernando, cuéntame qué es lo que cuentas en A 6 pasos de ti. A 6 pasos de ti es una novela de vidas cruzadas cuyos personajes se ven enfrentados a encrucijadas permanentes, como nos ocurre a todos, por otro lado, ¿no? Y en esa necesidad de decidir sobre su propio destino cometen errores, a veces aciertan y siguen camino y construyendo su propio destino. Una historia que tiene que ver mucho con este mundo en el que vivimos, en el que la gente que está lejos está a la vez muy cerca, y con mucha frecuencia la gente que está cerca está más lejos de lo que creemos, ¿no? A fin de cuentas, lo que he intentado ha sido, aparte de contar una historia atractiva para los lectores, de alguna manera indagar en los misterios del alma humana y en los misterios que rigen nuestros comportamientos. A mí eso me subyuga, me interesa muchísimo saber a qué obedecen nuestras decisiones, y no siempre o necesariamente ha de ser fruto del azar. Yo creo que también, lógicamente, está nuestra capacidad de decisión, y en ese mare magnum de decisiones constantes, pues se mueven los personajes como nos movemos nosotros, ¿no? Dices que es una novela de vidas cruzadas, entiendo que no hay un protagonista único, sino que todos esos personajes son, de alguna manera, protagonistas de la novela, ¿no? Es una novela coral, y como novela coral tiene un montón de personajes que a priori no tienen nada que ver entre sí. En cierta medida me he inspirado en las estructuras narrativas de películas como las de Alejandro González Iñárritu, ¿no? Babel, 21 gramos, Amores perros, y en otras películas como Vidas cruzadas de Robert Altman, y son personajes que a priori no tienen nada que ver entre sí. El lector tiene que indagar en cada una de las personalidades y en cada una de las circunstancias, pero poco a poco, en esa arquitectura compleja, esa arquitectura narrativa compleja que yo propongo, se van acercando, y todos se ven involucrados en una trama de intriga que ocupa la segunda mitad de la novela y que me parece que es realmente atractiva para el lector. Pero partimos de lo que acabo de decir: personajes que nada tienen que ver entre sí y que de pronto sus vidas se cruzan. Ahí, a la hora de crear la trama, me imagino, bueno, y de llevarla al papel finalmente, hay una doble exigencia. Por un lado, exigencia para el lector, que no se pierda, digamos, entre esos personajes de los que vas dando detalles, pero también una exigencia para ti, porque eso hace que sea mucho más complicado crear bien la estructura, crear la trama, para que no se pierda precisamente el lector, ¿no? Efectivamente, hay una primera parte de exposición de los personajes y de sus circunstancias, y una segunda en la que todos interactúan, y efectivamente cada palabra es importante, y la colocación de cada una de las palabras o frases o ganchos para el lector ha de ser fundamental. De alguna forma es un puzzle cuyas piezas tienen que estar perfectamente encajadas, ¿no? Un mosaico en el que cada una de las teselas se encajan. Eso realmente, o el éxito de ese trabajo arquitectónico, tiene que ver con las horas en las que uno está enfrente del ordenador, como es natural, ¿no? Y eso es un trabajo complejo. No es lo mismo escribir un reportaje de actualidad que escribir ficción. Tiene que haber verosimilitud y ser atractivo, interesante para el lector, y es un trabajo muy, muy complejo, muy laborioso, y yo, en este caso, como narrador de ficción, la verdad, me ha seducido también el proceso. Claro, es muy exigente, pero lo que tú decías, es muy diferente contar una novela con diferentes historias, a algo a lo que tú estás más acostumbrado, que es el trabajo periodístico. ¿Tú disfrutas más a la hora de ponerte a escribir una novela o a la hora de escribir, digamos, un reportaje, por ejemplo? Yo disfruto más escribiendo un reportaje, como es natural, porque somos periodistas y lo seremos siempre, ¿no? Pero sí que he descubierto que a veces, como mucha gente dice, he confirmado, ¿no? Como mucha gente dice, que a veces la realidad se cuenta mejor con una trama de ficción, ¿no? Y yo creo que en este caso ocurre. Y hay mucha proximidad con el lector, es decir, que lo que le ocurre a los personajes, esas encrucijadas que decía al principio, van a ser muy cercanas al lector gaditano, y además está el escenario, están las localizaciones que también redundan en esa proximidad que puede tener el relato al lector de Cádiz, ¿no? Porque hay escenarios en la provincia de Cádiz, entiendo. Es una novela que yo quería que fuese internacional, puesto que se desarrolla en diferentes escenarios, en Buenos Aires, Nueva York, Londres, Frankfurt, Maracaibo, en Venezuela, y había un par de localizaciones que yo quería que fueran simbólicas y significativas por sí mismas, ¿no? Que eran Ibiza y Cádiz. También son
bueno, pues muy conocidas también fuera de España, ¿no? Cádiz es importante para mí, porque tengo una vinculación afectiva con la provincia desde hace muchísimos años y me apetecía incluir este escenario gaditano en la novela, pero además me venía muy bien, porque realmente quien vive aquí conoce cómo es la realidad gaditana y el paisaje, pues todo es hermoso, pero también contradictorio, ¿no? Y muy cerca de Sotogrande está el campo de Gibraltar, que conocen bien los oyentes, de tal manera que era muy seductor y me ha servido de mucho mi conocimiento de la provincia, mi conocimiento de determinados lugares como la playa del Rinconcillo o las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, para acertar en el envoltorio paisajístico, pero además con cosas que les ocurren a las personas que luego no van a leer, ¿no? De tal manera que ha sido muy bonito también para mí, pues que Susan Drake esté tomando el sol al principio de la novela en la playa de la Alcaidesa, por ejemplo, ¿no? O que Ernesto Guan, que es un argentino que viene a España y encuentra trabajo precisamente en Algeciras, viva en la playa del Rinconcillo, etcétera, ¿no? O Sotogrande, o como he dicho, incluso Jerez de la Frontera, que hay unas cuantas páginas también en las que los personajes están en la Feria de Jerez, ¿no? En la Feria del Caballo de Jerez. De tal manera que yo creo que A 6 pasos de ti tiene muchos elementos que pueden seducir al lector, tanto como me ha seducido a mí escribirlo, ¿no? Bueno, mencionabas un montón de sitios: Maracaibo, Nueva York, Cádiz, etcétera, etcétera. Al final el mundo es cada vez más chico. Totalmente. A 6 pasos de ti tiene que ver con la clásica teoría de los 6 grados de separación, que yo creo que ya ha saltado por los aires, porque realmente con un tuit puedes comunicarte con el presidente de los Estados Unidos. Otra cosa es que te responda a él. Aquellos 6 saltos que necesitábamos para llegar a cualquier personaje o persona han saltado, de tal manera que efectivamente el mundo es muy pequeño y al final las motivaciones de las personas son muy parecidas, digamos, en el mundo más o menos civilizado, mundo occidental, ¿no? Todos nos movemos de la misma manera, vivamos en Madrid o vivamos en New Jersey, ¿no? O vivamos en Buenos Aires o vivamos en Londres. Y yo creo que eso es también muy seductor para mí, cómo se han reducido estas distancias, pero a la vez la vida se hace compleja porque no tienes la misma relación con esa persona tan lejana respecto a quien está muy cerca, a quien a veces ni saludas, ¿no?, cuando sales por la puerta. Y bueno, pues todas estas contradicciones de la vida contemporánea me han inspirado mucho para contar una historia que, como digo, termina siendo una trama de intriga, de vidas cruzadas, que también reflexiona sobre la dureza del mundo laboral, sobre la competitividad y la crueldad del funcionamiento de las empresas, y también sobre las relaciones padres-hijos, que son muy importantes. Ahí, además de la afición a la equitación, a los personajes solamente les une el haber tenido infancias complicadas que han marcado sus vidas. De tal manera que, bueno, son muchos elementos que yo creo que hacen que sea un gran puzzle que tiene todas las piezas. Bueno, Fernando, hablabas antes de motivaciones. ¿Cuáles han sido las motivaciones de Fernando Almeida a la hora de ponerse a escribir A 6 pasos de ti? Hay una motivación principal, que era escribir la segunda novela. Había hecho ensayos de memoria histórica, biografías, y me muevo razonablemente bien, pero era o iba a ser la segunda novela de ficción. Es decir, mucha gente que está en periodismo, por ejemplo, sabe pues que el primer trabajo es difícil, pero probablemente el segundo es más, porque te confías y el segundo a veces no sale, o el segundo directo, o la segunda noticia, no sale tan bien como te ha salido la primera, ¿no? De tal manera que era un reto para mí enfrentarme a la ficción, sinceramente. Yo no soy un novelista de ficción profesional que tenga un currículum de 10 novelas, ¿no? Pero era igual que era un reto, un desafío, también había que positivarlo, es decir, voy a ser capaz de hacerlo, ¿no? Yo creo que ese era el reto principal, y luego, bueno, pues iniciar un camino, ¿no? Un camino que, como he dicho antes, si es erróneo o no ya se verá, pero que por lo menos te conduce a continuar por otras sendas, y yo creo que la senda de la comunicación, de contar historias, se puede hacer de muchas maneras, y la ficción, desde luego, para mí ha sido fantástica. Ya veremos si la tercera novela tiene como escenario Cádiz o no, pero lo pensaremos, pero habrá tercera novela desde luego. Bueno, pues esperemos que así sea, esperemos tenerte de nuevo por aquí y que esta novela A 6 pasos de ti tenga muchísimo éxito. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Miguel.